Hablemos de liderazgo, de política, de futuro, hablemos de sociedad. Es un interés para cualquier país a las 7:32 de la mañana, hora de Venezuela. Y lo haremos a través del caso del Instituto Formas, que está celebrando sus 19 años con más de 35.000 jóvenes capacitados. Institución fundada el 14 de marzo de 2003 y que recorre Venezuela con su programa de formación Juventud y Destino de la Nación. Me complace dar la bienvenida a Paola Bautista de Alemán, periodista con maestría en ciencia política, doctor rerum politicarum en la Universidad de Rostock, presidente del Instituto Forma. Paola, bienvenida, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Muchísimas gracias por llamarme, por contactarme para hablar de esta noticia que a nosotros nos llena de orgullo. Mira, ¿qué significa eso, por ejemplo? ¿Cuál es la importancia de este aniversario y en consecuencia cuál ha sido el efecto en estos primeros 19 años? Y yo creo que la principal importancia, y creo que, bueno, lo digo con mucha humildad, pues, y la buena noticia para el país, es la constancia. O sea, que un proyecto se haya mantenido durante 19 años al servicio del país, al servicio de los liderazgos comunitarios y jóvenes, para ofrecer herramientas para la construcción de una cultura democrática en un entorno como el nuestro, que sabemos que está plagado de dificultades, pues creo que es una buena noticia porque evidencia la capacidad de trabajo sostenido, de creatividad, de encuentro, de conciliación, de construcción de consensos, y creo bueno, que eso creo que es la principal noticia que trae este aniversario. Paola, estos tiempos se caracterizan por innovaciones, por retos, por transformaciones. Se habla de una generación de cristal, pero sería interesante, no solamente a nivel regional, sino en el caso concreto de Venezuela, sedienta como está, de visualizar liderazgos, pero no desde el perfil de un Mesías, sino auténticos líderes que visualicen un camino, que influyan para que participemos, que nos ayuden a que todos avancemos. ¿En qué momento y dónde se ubica, en qué momento no, dónde se ubica en este momento el rol de los jóvenes, por ejemplo, dentro de la política? Y no quiero simplificar las cosas al 2024 y las elecciones presidenciales, pero Venezuela necesita saber si hay germinación, si en este momento están evolucionando líderes emergentes que en algún momento asuman posiciones de responsabilidad. Sí, esa pregunta es muy importante y es más o menos la misma pregunta, no es más o menos, es exactamente la misma pregunta que nosotros nos hicimos hace 19 años cuando fundamos Forma, y en ese momento estudiábamos pregrado en distintas universidades del país, en la Universidad Católica, en la Universidad Central, en la Universidad Monte Ávila, en la Universidad Metropolitana. Y la pregunta justamente que nos hacíamos en el año 2003, cuando fundamos Forma, era qué podía hacer la juventud frente al proceso de degradación democrática que nosotros estábamos viviendo. Y la decisión que tomamos fue crear un espacio para formarnos, y por eso nace Forma, para formarnos, para servir más y mejor al país. Creo que uno de los grandes desafíos con la juventud es que no basta con tener ambiciones muy grandes, sino que esa ambición tiene que ir acompañada de esfuerzos intelectuales y de muchísimo trabajo para poder alcanzar esos sueños tan grandes. Y por eso Forma justamente lo que ofrece es una plataforma de formación para todos los jóvenes con vocación de servicio que quieran cultivar la cultura democrática y salir del voluntarismo, de pensar que por el solo hecho de ser jóvenes pues van a poder contribuir a la sociedad, sino que hace falta muchísimo esfuerzo, muchísimo camino, muchísima dedicación, muchísimo trabajo que a veces no es visible, ¿no? Uno de los asuntos con los jóvenes, yo tengo un hijo adolescente, es que todo tiene que ser visible, ¿no? Que todo lo que hacemos tiene que ser visible y tiene que tener una recompensa inmediata. Eso está asociado al consumo de redes sociales. Bueno, la verdad es que nuestro país necesita muchísimos héroes anónimos que trabajen por este país sin esperar más que tener un futuro de prosperidad, y eso alimenta a lo que son liderazgos verdaderamente transparentes, auténticos, que no tengan, que no estén movidos por el ego o hinchados por el ego, sino movidos por el deseo de alcanzar el bien común. Hacia el 2024 pudiéramos ver
el surgimiento de rostros más visibles en la acción, en el protagonismo, porque da la impresión de que este tempo venezolano de la política está abriendo espacios, está pidiendo espacios para la renovación de las generaciones, sin, sin poner a un lado, sin desestimar la importancia de la experiencia y de los líderes con mayor edad. Bueno, creo que el tema de el refrescamiento o la regeneración de la política, más que estar asociado a un tema de edad, está asociado a un tema de personas que con rectitud estén dispuestas a donarse y a darse al país con un aval, y ese aval es el trabajo, ¿no? Creo que eso es muy importante en un escenario como el que vive Venezuela, en donde hay tantas limitaciones en el espacio público, pues es difícil visibilizar opciones que con rectitud están trabajando por el país. Y por eso creo que hace falta un doble camino, no solamente que el político, la política se renueve y se acerque a la ciudadanía, sino que efectivamente la ciudadanía tenga el corazón dispuesto para recibir esas opciones, ¿no? Yo creo que de alguna u otra manera en este año 2022 se reedita el discurso de Luis Castro Leiva en el Congreso en 1999, cuando él hablaba no solamente de unos políticos que se han alejado de la capacidad de representar a la sociedad, sino una sociedad que de algún modo se en sí misma y no quiere atender a lo público por diversas razones. Bueno, por un lado hay un 95% del país que vive en extrema pobreza y que lamentablemente sus impulsos están dedicados a la supervivencia, y hay un 5% del país que tiene unos privilegios que generan una brecha de desigualdad que es muy, muy amplia y que es una brecha de resentimiento, una brecha que obstaculiza gravemente el progreso de nuestro país. Fíjate, Paola, me impactó un término que utilizaste, nada común, degradación democrática. ¿Quiénes son o quiénes somos los responsables de esa degradación democrática? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo sacarla del simplismo o de la evasión? Bueno, la degradación o erosión democrática podemos decir que tiene dos ámbitos, ¿no? Tiene un ámbito que es formal, que está relacionado con las instituciones, y los principales responsables son los que están en este momento en posiciones de poder, y hay otra responsabilidad que alude a lo que es la cultura democrática, es decir, a la ciudadanía. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con la lucha democrática? ¿Qué tan comprometidos estamos con ceder, con acercarnos a el sufrimiento que significa luchar por la libertad y luchar por la democracia? Y son dos ámbitos que se acompasan, es decir, lo primero que se pierde son las instituciones, y las instituciones democráticas es lo que primero que se pierde, el sistema democrático, pero cuando esa pérdida, esa degradación se hace extensa en el tiempo, como es en el caso venezolano, que llevamos ya 23 años, eso comienza a afectar la cultura política. Entonces vemos, por ejemplo, personas que se desentienden de lo público, o personas se comienzan a plantear que la democracia es prescindible y que lo único que importa es el ámbito económico. Entonces, digamos, los derechos, la violación de derechos humanos, nuestro derecho a elegir libremente en unas elecciones transparentes, que todo eso es prescindible porque lo único que importa es el desarrollo económico. Entonces, vemos que hay una erosión, una degradación de la cultura democrática que tiene explicaciones en la realidad, y que el principal responsable es el grupo de personas o el grupo político que desde hace tantos años, hace 23 años, ostenta el poder central, y que lamentablemente no solamente ha erosionado las instituciones, sino también la cultura. Sin olvidar, mi querida Paola Bautista, que hace 24 años Venezuela no era un ejemplo precisamente de perfección democrática y que por algo se llegó al chavismo, ¿no? Sí, ciertamente hubo un proceso de erosión democrática, un proceso de erosión democrática en donde la sociedad entera, y esto lo digo yo, digamos, esos años de democracia yo no los viví. Cuando el chavismo llegó al poder yo tenía 17 años, cuando toda mi vida adulta ha sido ya no degradación, sino consolidación, porque la degradación fueron los últimos 20 años de democracia. Después del 98 ya esa degradación da o sea, nos lleva a otro tipo de espectro no democrático. Y ciertamente
cuando se degradó la democracia venezolana, los únicos responsables no fueron los políticos, fue la sociedad entera que en un sentido fue cómplice, fue los empresarios, digamos, ahí hay muchísimos estudios que hablan sobre erosión democrática y el caso venezolano es un caso paradigmático sobre la destrucción de la cultura democrática y el ascenso de un sistema no democrático. Bueno, Paola, te agradezco mucho y por supuesto en ese análisis de lo democrático y lo cívico, siempre tenemos todos que ponernos frente al espejo. Yo insisto, no estamos respetando ni siquiera el semáforo. Es decir, el trabajo de reconstrucción de civilidad comienza por nosotros desde muy abajo, porque el país se nos va cada vez que se irrespeta el semáforo, cada vez que tú te estacionas en el puesto de las personas con condiciones especiales. Ayer yo estaba en un parque con un letrero enorme que dice área para niños, prohibida mascota, la gente con los perros adentro. Estamos cada vez más salvajes. La gente se tiene que poner la mano en el corazón y dejar de esperar que todo lo haga el otro, en la incoherencia de que somos lo que criticamos y a veces no somos lo que pedimos. Bueno, Paola, un gran abrazo. Gracias, Eduardo. Un saludo. Paola Bautista de Alemán, periodista con maestría en ciencia política, doctor Rerum Politicarum en la Universidad de Rostock, presidente del Instituto Forma. Volveremos.